Hola a todos, vamos a comenzar con los primeros videos respecto a la materia base de datos. Bien, nosotros habíamos quedado en la primera parte, en donde habíamos trabajado con arquitectura, empezamos a ver qué son los modelos y justito nos quedamos en la parte donde habíamos visto los diagramas de entidad-relación. Por lo que quiero comenzar un poquito de ahí, hacer un repaso, qué es lo que estuvimos trabajando con eso. La idea de este video es explicar las fases y los elementos del diagrama. Así que empezar a diseñar un modelo de entidad de relación. Fíjense que habíamos visto que existe un mini mundo, como le muestra acá existe un mundo en donde nosotros vamos y obtenemos los datos. Es decir, esta es la empresa en donde nosotros vamos y empezamos a recabar los datos de la empresa. A ver, y eso es lo que le llamamos generalmente la ingeniería de requisitos o la obtención del análisis de requisitos. Entonces vamos, buscamos los formularios, miramos un poquito cómo están trabajando actualmente, qué planillas completan, hacemos entrevistas con los diferentes actores de la empresa, llámese cajero, por ejemplo, llámese el dueño de la empresa, el administrador, el jefe de área, o sea, trabajamos con todos ellos como para ver específicamente qué es lo que están buscando resolver, cuál es el problema que tienen y qué es lo que quieren resolver. Aparecen lo que se llaman los requisitos funcionales. Entonces, fíjense que ahí nos damos cuenta, ellos quieren controlar sus ventas, quieren controlar sus productos, quieren controlar un poquito cómo se mueve la entrada y salida de productos dentro del depósito. Nos empezamos a dar cuenta de cuáles son las funcionalidades que le tenemos que ir dando al sistema. Y por ende, si ustedes miran en el panel derecho, los requisitos de la base de datos, porque queremos saber de alguna manera cuáles son los datos que quieren conservar de la empresa dentro de la base de datos. Entonces surge lo que le llamamos el diseño conceptual. Empezamos a ver cuáles son las entidades que van a participar en esto y de ahí descubrimos lo que se llaman los atributos. Entonces aparece el esquema conceptual y un diagrama de entidad-relación, que es lo que vamos a comenzar hoy. Posteriormente surge lo que es el diseño lógico. Un pedido se va a convertir en una factura, como un cliente de alguna manera está relacionado con esa factura. Y una vez que analizamos y resolvemos ese problema a través de un diseño lógico, empezamos a trabajar con el diseño físico. Es decir, convertimos ese diseño que hicimos inicialmente, lo convertimos a una base de datos específica, real. Es la secuencia de pasos que tenemos que ir completando para llegar al esquema interno, al diseño físico de la base de datos. Los elementos de un diagrama de entidad-relación son tres. Vamos a ir viendo características después de cada uno de ellos, por lo que es importante ya identificar estos tres elementos. Primero de ellos, el de las entidades, que son estos, por ejemplo, cursos, grupos, profesores, horarios, clases, son elementos de la vida real que queremos representar. También tenemos aquellos atributos que son características de las entidades que a nosotros nos llaman la atención y que debemos guardar dentro de las bases de datos. Y posteriormente, cómo se relacionan estos. La idea del video de hoy es trabajar que no sea muy largo y que podamos identificar claramente qué es lo que son las entidades y los atributos. En el próximo video vamos a trabajar con las relaciones, pero inicialmente comencemos con esto. Bien, las entidades, dijimos que son cosas del mundo real que nosotros queremos representar en la base de datos. Habíamos visto que existen dos tipos para clasificarlo de alguna manera, son las entidades tangibles y las intangibles. Por ejemplo, habíamos dicho, bueno, queremos representar a los clientes y los clientes son tangibles y tienen características como por ejemplo el nombre, el RUC o la cédula de identidad, tienen una dirección, viven en una ciudad. Entonces esa entidad cliente tiene sus atributos, esas características que tienen. ¿Cómo podemos ver en este gráfico? En esta imagen tenemos una entidad funcionario que tiene el legajo, que es el código del funcionario, el apellido, la edad y la nacionalidad.
Y fíjense acá algo importante, son elementos que ya van surgiendo. Estos son los atributos, el legajo, apellido, edad y nacionalidad. A ese conjunto de elementos, a todos sus atributos, se le llama entidad, y en este caso entidad funcionario. Y cuando empiezan a aparecer los elementos de esa entidad, los valores que van tomando esos atributos, componen lo que se le llama el registro. Cuando una entidad tiene múltiples registros, a esa cantidad de registros que tiene, o tuplas, que en un momento dado también ya lo habíamos nombrado, van a encontrar en diferentes autores, se le llama también cardinalidad al conjunto de registros, y al conjunto de atributos se llama grado de la relación o grado de la entidad. También habíamos analizado un poquito el tema de el dominio. ¿Qué es lo que es el dominio? Dijimos que un atributo en particular puede tomar valores específicos dentro de un atributo. Por decir, el legajo solo puede ser numérico positivo mayores que 0. Entonces ese es su dominio. Solamente en ese rango de números se puede mover o se puede cargar en un momento dado. El apellido solamente se puede encargar, vamos a suponer, datos del tipo numérico, pero no caracteres especiales. No se le pueden cargar números tampoco en el apellido. Entonces, ese es el rango de datos o de valores específicos que puede tomar. La edad, el dominio de la edad varía, comencemos desde los 14 años, 13 años. Puede tener desde 13 hasta 120 años. Entonces, podríamos ponerle un rango de datos y especificar esos son los valores que puede tener. Y la nacionalidad más o menos nos da una pista ahí, pero muestra Argentina, Brasil, Bolivia, Argentina, Uruguay, y allá nos muestra el dominio es Argentina, Brasil. Quiere decir que los datos, ya sea de Uruguay o Bolivia, están mal cargados, no pertenecen a eso. ¿Por qué? Porque los datos solamente pueden ser Argentina o Brasil. Los atributos en general, hay mucho que podemos hablar de mucho tiempo también con respecto a los atributos. Pero básicamente comencemos con lo simple. Los valores que pueden tomar los atributos. Estos valores pueden ser de dos tipos, compuestos o simples. Si miramos la imagen, ahí por ejemplo vemos que la identificación de un atributo tiene un valor numérico. Y solamente eso, es decir, no lo podemos desarmar a ese valor numérico, por ende decimos que es simple. Lo mismo que el nombre, Sandra, Juan, su apellido Toro, Pérez, son nombres simples. Pero cuando llegamos a la fecha de nacimiento, fíjense que la fecha de nacimiento nosotros podemos separar en el día, en el mes y en el año. Son elementos que podríamos llegar a separar. Entonces a eso se le llaman datos compuestos. ¿Por qué? Porque está compuesto de subelementos. Como por ejemplo también la dirección. La dirección deberíamos tener la calle y el número de la casa en particular. ¿Por qué es importante mirar esto? Porque ahí tenemos que ponernos a pensar nosotros, ¿cómo vamos a guardar esos datos dentro de la base de datos? ¿Como un elemento simple, así como una fecha en particular, o queremos realmente desarmar como día, mes y año por separado? Entonces, por eso es importante analizar cada vez que encontramos atributos compuestos, ver si van a ser atributos diferenciados o todos juntos dentro de un atributo en particular. Entonces tendríamos que, ya es un momento de analizar eso. También vamos a encontrar atributos que son del tipo monovalor o multivalor. Por decir, en un momento dado, nosotros tenemos datos de del color de una silla. ¿Y qué pasa si tenemos una silla que va a tener dos colores? Entonces, en un mismo atributo llamado color, deberíamos guardar esos dos colores. Y ahí encontramos un problema, ¿no es cierto? Primero tendríamos que ver que todos los atributos tengan un monovalor, y si necesitamos que sea un multivalor, buscaremos soluciones. Pero ya es importante que vayamos identificando esos elementos. Atributos almacenados o derivados. El caso acá, por ejemplo, fíjense la fecha de nacimiento que tenemos dentro de esta entidad. Fíjense que es un atributo almacenado, pero ¿qué pasa? Como vimos en otros ejemplos, si tenemos la edad de la persona. La edad de la persona es un atributo derivado.
y que generalmente no lo debemos guardar dentro de la base de datos. ¿Por qué? Porque va variando con el tiempo. Hoy esa persona tiene 45 años, pero dentro de 2 meses puede llegar a tener 46. Depende exclusivamente de la fecha de nacimiento. Y también aquellos atributos que tienen ausencia de valor, que podrían no guardarse. Eso no quiere decir que no debemos modelar o no debemos tener en cuenta esos atributos. No, todo lo contrario. Debemos tener muy en cuenta esos atributos y el por qué podrían llegar a tener valores nulos o podrían no tener valor, por llamarlo de alguna forma. Para no hacer muy largo el video, llegamos hasta este punto. El próximo video trabajamos ya con las claves primarias, foráneas y las relaciones. Nos vemos.